Imagina vivir en una tierra llena de costumbres y tradiciones que no honraban al Dios verdadero, donde la mayoría de la gente adoraba ídolos y seguía rituales vacíos. En medio de esta cultura surgió Sara, una mujer de belleza y gracia extraordinarias, pero también de un corazón que anhelaba algo más grande que la vida cotidiana que la rodeaba. Desde muy joven, Sara mostraba una sensibilidad espiritual poco común. Sentía dentro de sí una inquietud por conocer al Dios verdadero, un creador que estaba más allá de los templos y las imágenes que todos veneraban a su alrededor. Su vida transcurría en Ur de los Caldeos, entre palacios, calles llenas de comerciantes y templos que imponían miedo y tradición. Pero Sara no se conformaba con lo que veía. En su corazón había un anhelo por lo eterno, un deseo por aquello que trasciende la vida humana y que solo Dios podía llenar. Sara creció observando la vida de su familia y de su comunidad, notando la fragilidad de los hombres que adoraban falsos dioses y la inseguridad de los hogares construidos sobre tradiciones humanas. Ella era fuerte y decidida, pero también humilde y sabia, comprendiendo que la verdadera fuerza viene del corazón que confía en lo invisible. Cuando Dios comenzó a hablar a Abraham, Sara estaba a su lado, y aunque al principio pudo sentir miedo y dudas, en lo profundo de su espíritu sabía que debía acompañarlo. Dejar su hogar significaba renunciar a la seguridad, la riqueza y la comodidad, pero la promesa de Dios la llamaba a un destino que no podía imaginar completamente, y su fe comenzó a despertar de manera poderosa. Al emprender el viaje hacia Canaán, Sara mostró valentía y determinación. No solo era la esposa de Abraham, se convirtió en su compañera de fe, su aliada en la obediencia a Dios y en la esperanza de la promesa que Él había hecho. Cada paso que daban juntos en el desierto era un acto de confianza. Cada noche bajo las estrellas, un recordatorio de que Dios cumplía sus promesas. A pesar de las dificultades del camino, la escasez de alimentos, los desafíos de territorios desconocidos y los encuentros con pueblos hostiles, Sara mantenía su fe viva, sosteniendo a Abraham y a su familia con su amor, paciencia y obediencia. Sin embargo, la espera de un hijo propio comenzó a pesar sobre Sara. Años pasaban y la promesa de Dios parecía lejana, y aunque su corazón confiaba en Él, la duda y la tristeza humana hacían su presencia sentir. Fue entonces cuando Sara, en un momento de impaciencia y con la intención de cumplir el plan de Dios a su manera, ofreció a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo. Esta decisión humana trajo conflictos y tensiones, y Sara tuvo que aprender lecciones profundas sobre paciencia, humildad y la confianza absoluta en la voluntad divina. Cada lágrima derramada, cada momento de duda, fue transformado por Dios en enseñanza y fortaleza, mostrando que incluso los errores pueden ser redimidos por su misericordia. Finalmente, cuando Sara ya no esperaba por su propio hijo, la promesa de Dios se cumplió de manera milagrosa. Dios visitó a Sara, confirmando que tendría un hijo, y aunque su edad hacía que la noticia pareciera imposible, ella creyó y rió de alegría ante el cumplimiento de la promesa. Así nació Isaac, el hijo de la promesa, que se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios y del poder de la fe de Sara. Su corazón se llenó de gratitud y maravilla, reconociendo que Dios es fiel, que su palabra no falla y que sus promesas llegan en el tiempo perfecto, más allá de toda comprensión humana. Sara enseñó a Isaac y a todos a su alrededor lecciones de fe, obediencia y gratitud. Su vida se convirtió en ejemplo de cómo una mujer puede ser un pilar de fuerza espiritual, sosteniendo a su familia y caminando junto a su esposo en el cumplimiento de los planes divinos. Su belleza, su gracia y su sabiduría no solo eran visibles a los ojos de los hombres, sino que brillaban en su relación con Dios, reflejando un corazón entregado y confiado en la fidelidad divina. Y así, mientras Sara vivía los momentos de alegría con Isaac y Abraham, también enfrentaba desafíos y pruebas que fortalecían su espíritu. Aprendió que la verdadera fe no es ausencia de dificultades, sino caminar con esperanza, paciencia y obediencia, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Su historia nos enseña que confiar en Dios implica rendirse completamente a su voluntad,
creer en lo invisible y esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. Mientras contemplamos los primeros años de Sara y su camino de fe junto a Abraham, nos preparamos para el próximo capítulo de su vida, donde la prueba de la promesa de Dios se profundiza, la fe se fortalece y Sara demuestra con su ejemplo que la verdadera obediencia y confianza en Dios pueden superar cualquier desafío humano. No te pierdas el próximo bloque, donde veremos cómo Sara enfrenta la espera, la maternidad milagrosa y los conflictos, todo mientras Dios revela su plan perfecto para su vida y su legado eterno. Después de haber dejado atrás Ur y comenzado su camino de fe junto a Abraham, Sara enfrentó uno de los desafíos más complejos de su vida, la espera de un hijo que parecía imposible. Los años pasaban y la promesa de Dios se sentía lejana. Cada día que pasaba sin un hijo propio era un recordatorio de la fragilidad humana y de la dificultad de comprender los caminos divinos. Sin embargo, Sara no perdió la fe. Su corazón, aunque cargado de emociones humanas como la ansiedad, la duda y la tristeza, permanecía firme en la promesa que Dios había hecho a Abraham y a ella. Cada amanecer la encontraba reflexionando sobre la fidelidad de Dios, recordando su voz, sus promesas y cada señal que les había dado a lo largo de los años. Su fe no era perfecta, pero era genuina, un testimonio del poder transformador de confiar en lo invisible y en lo imposible. Con el paso del tiempo, Sara observaba cómo Abraham tomaba decisiones difíciles, viajando entre tierras desafiantes, enfrentando hambrunas, negociando con reyes poderosos y rescatando a su sobrino Lot. Cada uno de estos episodios también tocaba su vida, enseñándole paciencia y resiliencia. Sin embargo, el dolor más profundo venía de su propia maternidad retrasada. La espera de un hijo, combinada con la presión social de su entorno, era una prueba constante para su espíritu. Los días se llenaban de preguntas silenciosas, de miradas hacia el cielo y de súplicas privadas. Señor, ¿cuándo se cumplirá tu promesa? ¿Es posible que un corazón tan viejo aún pueda recibir la bendición de un hijo? Aunque la duda tocaba su alma, Sara se aferraba a Abraham y a la certeza de que Dios nunca falla. En un momento de impaciencia y preocupación, Sara tomó una decisión que cambiaría temporalmente la dinámica de su hogar. Ofreció a su sierva Agar a Abraham para que ella pudiera dar un hijo. Esta acción humana, nacida del deseo de cumplir la promesa de manera inmediata, generó conflictos inesperados. Agar, al concebir a Ismael, comenzó a mostrar altivez y distancia hacia Sara, lo que provocó tensiones, celos y sentimientos de humillación. Sara tuvo que enfrentar su frustración, su dolor y su vulnerabilidad emocional mientras aprendía a entregar sus emociones al control de Dios. Cada lágrima derramada, cada palabra de celos o enojo reprimida, se transformaba en un momento de aprendizaje espiritual, enseñándole que incluso los errores humanos pueden ser utilizados por Dios para moldear el carácter y fortalecer la fe. Durante este tiempo, Sara aprendió a depender de Dios más que nunca. Observaba cómo Abraham manejaba la situación con Agar, cómo tomaba decisiones guiadas por la sabiduría divina, y cómo cada acto de paciencia y discernimiento contribuía a la formación de su fe. Sara comprendió que la verdadera maternidad no solo se mide por dar a luz, sino también por enseñar, guiar y confiar en que Dios tiene un plan perfecto, aunque los caminos sean difíciles de entender. Su corazón comenzó a madurar en la paciencia, la humildad y la esperanza, reconociendo que la fidelidad de Dios no se limita al tiempo humano, sino que se cumple en el momento exacto que Él ha determinado. Finalmente, después de muchos años de espera y prueba, Dios visitó a Sara de manera milagrosa. Aunque su cuerpo ya era avanzado en edad, la promesa de un hijo se manifestó en su vientre. Sara recibió la noticia con incredulidad mezclada con alegría. Un hijo nacería y sería la continuidad de la promesa divina. Su corazón rió de asombro, porque comprendió que la fidelidad de Dios supera cualquier expectativa humana y que sus planes son perfectos incluso cuando parecen imposibles. El nacimiento de Isaac no solo trajo alegría, sino que confirmó de manera definitiva
que la paciencia y la fe son recompensadas y que confiar en la voluntad divina siempre conduce a la bendición. El día que Isaac nació, Sara experimentó una transformación interior. La mujer que una vez dudó, lloró y sintió incertidumbre, se convirtió en un símbolo de fe y obediencia. Cada experiencia vivida, desde la impaciencia hasta el conflicto con Agar, desde la espera hasta la alegría del nacimiento, fue utilizada por Dios para moldear su carácter y enseñarle a confiar plenamente en Él. Sara entendió que cada prueba tenía un propósito y que cada dificultad era una oportunidad para crecer espiritualmente. Su vida se convirtió en un testimonio de que la verdadera fe se manifiesta en la paciencia, la entrega y la confianza total en el plan divino. Sara también jugó un papel fundamental en la crianza de Isaac, transmitiéndole lecciones de fe, obediencia y gratitud hacia Dios. Enseñó con su ejemplo que la dependencia de la providencia divina es más valiosa que cualquier riqueza o poder humano. Cada día junto a su hijo fortalecía su papel como madre, guía espiritual y mujer de fe, mostrando que la obediencia a Dios implica acción, enseñanza y liderazgo dentro de la familia. Sara se convirtió en un pilar que sostenía a Abraham y a toda su familia, demostrando que la verdadera fuerza reside en un corazón confiado en Dios. A lo largo de estos años, Sara experimentó alegrías inmensas, pero también desafíos que probaban su paciencia y confianza. La fe de Sara no era perfecta, pero era profunda, resiliente y genuina. Cada momento de incertidumbre, cada lágrima y cada oración silenciosa fortalecían su espíritu, enseñándole que las promesas de Dios se cumplen en el tiempo exacto que Él determina. Su historia nos recuerda que la verdadera bendición no se mide por el tiempo que tarda en llegar, sino por la fidelidad con que confiamos en el Señor mientras esperamos. Además, Sara enfrentó momentos de prueba personal, donde tuvo que aprender a perdonar, a liberar resentimientos y a confiar en la provisión divina. Cada experiencia con Agar, cada decisión difícil de Abraham y cada desafío cotidiano se convirtió en una oportunidad para que Sara ejercitara su fe. Su vida es un recordatorio de que la verdadera obediencia requiere sacrificio, paciencia y entrega total, y que la confianza en Dios transforma incluso los momentos más dolorosos en bendiciones y enseñanza espiritual. Con el nacimiento de Isaac, Sara comprendió el poder de la promesa cumplida y la fidelidad de Dios. Su vida, que había estado marcada por la espera y la incertidumbre, se llenó de alegría y gratitud. Cada lección aprendida, cada prueba superada y cada acto de fe se convirtieron en un testimonio eterno de la fidelidad divina y del poder de la paciencia. Sara se convirtió en un ejemplo de cómo una mujer puede sostener la fe de toda una familia y convertirse en un modelo de obediencia, esperanza y confianza en Dios. La historia de Sara en esta etapa nos enseña que la fe verdadera se construye en la espera, que la obediencia y la paciencia son fundamentales y que Dios siempre cumple sus promesas aun cuando el tiempo humano parece insuficiente. Sara demuestra que la fidelidad divina se revela plenamente cuando entregamos nuestras vidas al Señor, confiando en que Él proveerá, dirigirá y cumplirá sus planes perfectos para nosotros. Y mientras contemplamos la vida de Sara, vemos cómo su fe se fortalece a través de cada prueba, cómo su esperanza nunca se extingue y cómo la obediencia y confianza total en Dios la convierten en una figura de inspiración eterna. En el próximo bloque, veremos la culminación de su historia, cómo Sara guía a Isaac y su familia, cómo su fe se consolida con la madurez y cómo Dios honra su fidelidad con bendiciones que trascienden generaciones, preparando el terreno para la conclusión y la oración poderosa que cierra esta historia de esperanza, fe y obediencia. Después del nacimiento milagroso de Isaac, la vida de Sara se transformó de manera profunda. Lo que antes parecía imposible ahora se manifestaba en un niño lleno de promesas y esperanza, un símbolo tangible de la fidelidad de Dios. Sara, que había esperado durante tantos años, comprendió que la paciencia, la obediencia y la fe no solo traen recompensa,
sino que moldean el carácter y fortalecen el espíritu de quienes confían plenamente en el Señor. Cada día que pasaba junto a Isaac se convertía en una lección de amor, cuidado y enseñanza espiritual, y su rol como madre no solo se limitaba a la crianza física, sino a la formación del corazón y del alma de su hijo. Con cada palabra, cada mirada y cada instrucción, Sara transmitía la importancia de la obediencia a Dios, la confianza en sus promesas y el valor de una fe inquebrantable. En los años que siguieron, Sara enfrentó desafíos internos y externos. Su relación con Agar y su hijo Ismael, aunque complicada al principio, se convirtió en una oportunidad para demostrar perdón, misericordia y sabiduría. Sara aprendió que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la manera en que respondemos a ellos con un corazón entregado a Dios. La paciencia y la humildad se convirtieron en compañeras constantes en su vida, y cada decisión que tomaba reflejaba la sabiduría que venía de confiar en la guía divina. Su fortaleza no provenía solo de su carácter, sino de la conexión profunda y constante que mantenía con Dios, quien la sustentaba en cada momento difícil y la guiaba hacia su propósito eterno. Sara también participaba activamente en la educación espiritual de Isaac, enseñándole desde sus primeros años sobre la grandeza y fidelidad de Dios. Le contaba historias de Abraham, de los caminos que habían recorrido, de la promesa que Dios les había hecho y de cómo la obediencia y la fe habían sido recompensadas. Cada lección estaba impregnada de amor y reverencia hacia Dios, formando un fundamento sólido para el joven Isaac y asegurando que la promesa divina continuara a través de generaciones. Sara entendió que su legado no se limitaba a la maternidad biológica, sino al impacto espiritual y moral que podía dejar en su familia y en aquellos que conocerían su historia. A medida que Isaac crecía, Sara enfrentaba también los retos de la vida cotidiana y las responsabilidades de liderar y proteger a su familia. La vida en Canaán presentaba desafíos, tierras por explorar, relaciones con vecinos y pueblos cercanos, y la necesidad constante de depender de la providencia divina. Sara manejaba cada situación con sabiduría y gracia, demostrando que la fe no es pasiva sino activa, y que la verdadera obediencia se manifiesta en cada decisión tomada, con el corazón alineado a la voluntad de Dios. Su ejemplo inspiraba a todos a su alrededor, mostrando que confiar en Dios transforma la vida de manera profunda y duradera. La madurez espiritual de Sara también se evidenciaba en su relación con Abraham. Juntos, compartían no solo la alegría de la familia, sino también la devoción a Dios y la responsabilidad de guiar a su pueblo. Cada sacrificio, cada altar erigido y cada oración eran expresiones de un corazón que había aprendido a depender totalmente de la voluntad divina. Sara comprendía que la bendición de Dios no solo llegaba en los momentos de alegría, sino también durante las pruebas y desafíos, y que cada experiencia era una oportunidad para fortalecer la fe y profundizar la relación con Él. A lo largo de los años, Sara se convirtió en un modelo de paciencia, fe y obediencia. Su historia no solo inspira a las mujeres, sino a todos los creyentes, mostrando que la verdadera confianza en Dios requiere perseverancia, entrega y valentía. Cada prueba superada, cada dificultad enfrentada y cada oración respondida refuerza el testimonio de que la fidelidad de Dios es constante y que su promesa se cumple en el momento perfecto. La vida de Sara enseña que la obediencia y la fe no son acciones aisladas, sino un estilo de vida que refleja el compromiso con Dios y la confianza en su palabra. Mientras contemplamos los últimos años de Sara, vemos cómo su legado se consolida a través de Isaac y la promesa que Dios había hecho a Abraham. Su vida se convierte en un testimonio eterno de la fidelidad divina, la paciencia, la obediencia y la esperanza que trascienden generaciones. Sara no solo fue madre, sino guía espiritual, ejemplo de fe y pilar fundamental en el cumplimiento del plan divino. Su historia nos recuerda que las promesas de Dios son seguras, que la espera tiene un propósito y que la verdadera bendición llega a aquellos que confían sin reservas. Sara también vivió momentos de reflexión y gratitud profunda.
reconociendo que cada experiencia difícil, cada lágrima y cada desafío habían sido parte de un diseño perfecto. Aprendió que confiar en Dios implica entregar todo al control divino, incluso cuando los caminos parecen inciertos o imposibles de comprender. Su vida nos enseña que la verdadera fuerza y sabiduría provienen de la fe activa, de la obediencia constante y del amor incondicional hacia Dios, quien recompensa a quienes le siguen con fidelidad y paciencia. En su vejez, Sara contemplaba con satisfacción y reverencia cómo Isaac crecía, preparado para cumplir la promesa divina. Ella sabía que su papel no terminaba con el nacimiento de su hijo, sino que continuaba en cada enseñanza, cada ejemplo y cada oración que ofrecía por él y por su familia. La vida de Sara es un recordatorio eterno de que Dios honra a aquellos que confían en Él plenamente y que su fidelidad se manifiesta a través de generaciones cuando la fe se sostiene firme en medio de la espera, las pruebas y los desafíos. Y así, al reflexionar sobre toda la vida de Sara, desde su juventud en Ur, pasando por su matrimonio con Abraham, la espera milagrosa por Isaac, los desafíos con Agar y la educación espiritual de su hijo, comprendemos la profundidad de su fe y la magnitud de su obediencia. Cada experiencia, cada sacrificio y cada acto de confianza construyeron un legado eterno de esperanza, fidelidad y devoción a Dios. Sara nos enseña que confiar en Dios, incluso en lo imposible, transforma la vida y deja un impacto que trasciende generaciones. Oración poderosa. Señor, así como Sara confió en ti en cada momento de espera y prueba, te pedimos que nos llenes de fe inquebrantable. Ayúdanos a esperar con paciencia tus promesas, a obedecerte con todo nuestro corazón y a confiar en que cada dificultad es parte de tu plan perfecto. Bendice nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro, y ayúdanos a dejar un legado de fe y obediencia que inspire a quienes nos rodean. Que podamos, como Sara, experimentar tu fidelidad y ver la manifestación de tus promesas en nuestra vida. Amén.